Las mentiras sobre la guerra de Yugoslavia. Yugoslavia era un país que encarnaba el ideal de Estado europeo del futuro. Multiétnico y plural, tolerante y abierto hacia el occidente, Rusia y también Asia, África y Latinoamérica, que cooperaba y comerciaba con las más diversas regiones del mundo, siendo respetado por todos. Se distinguía por un particular sistema de socialismo autogestionario, altamente participativo y próximo al modelo de Estado social, y por la política de la no alineación, independencia tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia. Después de la caída del muro de Berlín, hacía falta dar solamente un pequeño paso del sistema unipartidario al multipartidarismo e introducir las leyes del libre mercado, para convertirlo en un país más de la Unión Europea. Ambas reformas, del sistema político y del económico, se habían realizado en los finales de los 80 y principios de los 90. La reforma económica, iniciativa del carismático primer ministro yugoslavo, croata, Ante Marković, empezó a dar rápidos y eficaces resultados. Pero, al año, sorprendentemente, escalaron los nacionalismos, subvencionados desde el exterior, y fue provocada una crisis económica, a través de los organismos internacionales, procesos que hicieron volar Yugoslavia. Obviamente, la versión oficial es muy distinta. Sumergida en guerras y secesionismos que todavía hoy duran, casi todas las repúblicas de la Federación Yugoslava viven las fatales consecuencias de una decisión tomada en la Unión Europea sobre el futuro de este país. Esta página web se propone dar voz a la gente que conoce lo que era Yugoslavia y cómo fue destruida, y cree que aquello no era necesario. Además, que considera que no se trata de una cuestión local, sino que refleja una crisis general de la visión que Europa tiene de sí misma. ¿Qué quiere ser Europa después de Yugoslavia? Se procurará también dar una respuesta a la pregunta ¿por qué fue despedazada Yugoslavia? Probablemente, el Estado social de derecho es justo el modelo prohibido y condenado a la destrucción en una Europa que, a pesar de su discurso oficial, tiende cada vez más hacia el corporativismo. ¿Empezó la guerra en 1991 con las secesiones eslovena y croata? No. En 1979, el BND, la CIA alemana, envía a Zagreb un equipo de agentes secretos. Misión: apoyar a Franjo Tuđman, racista que propaga activamente el odio étnico y predica la fragmentación de Yugoslavia. Alemania apoya y financia a este Le Pen croata y le enviará armas antes de la guerra. ¿Con qué objetivo? Berlín nunca ha admitido la existencia del Estado unitario yugoslavo que se le había resistido valientemente durante las dos guerras mundiales. Al volver a resquebrajar Yugoslavia en mini-estados fáciles de someter, Alemania pretende controlar los Balcanes. Una zona económica para anexionarse, implantar allí sus empresas, exportar sus productos y dominar el mercado. Una ruta estratégica hacia Oriente Medio, el Cáucaso, el petróleo y el gas. En 1992, el ministro bávaro del Interior declara: Helmut Kohl ha conseguido lo que no obtuvieron ni el emperador Guillermo ni Hitler. ¿Voluntad alemana? ¿Provocó Alemania deliberadamente la guerra civil? Sí. Al inicio de la cumbre de Maastricht, en 1991, el canciller alemán Kohl es el único que quiere fragmentar Yugoslavia y reconocer precipitadamente las, entre comillas, independencias de Eslovenia y Croacia, despreciando el derecho internacional y la constitución yugoslava, pero el ascenso de la potencia alemana impondrá a todos sus socios esta locura. París y Londres se alinean con esta postura. Según el londinense The Observer, el primer ministro británico Mayor pagó un precio muy alto apoyando la política yugoslava de Alemania que, según todos los observadores, precipitó la guerra. En efecto, todos los expertos habían advertido que semejante reconocimiento provocaría una guerra civil. ¿Por qué? 1. En casi todas las repúblicas de Yugoslavia se mezclaban diversas nacionalidades. Dividir los territorios era tan absurdo como dividir París o Londres en varios étnicamente puros. 2. Favoreciendo al neofascista croata Tuđman y al nacionalista musulmán Izetbegović, colaborador de Hitler en su juventud, era evidente que se provocaría el pánico entre la importante minoría serbia que desde hace siglos vivía en Croacia y en Bosnia. Cada familia serbia había perdido al menos a un miembro en el terrible genocidio cometido por los fascistas croatas y musulmanes, agentes de Alemania, entre 1941 y 1945. Únicamente la Yugoslavia de Tito había podido devolver la paz, la igualdad, la coexistencia. Pero Berlín, y después Washington, querían quebrar a toda costa a este país, entre comillas, demasiado a la izquierda. Estados Unidos pasivo. ¿Permaneció Estados Unidos pasivo y desinteresado en esta guerra? No.
Lord Owen, enviado especial de la Unión Europea en Bosnia, por tanto observador privilegiado, escribió en sus memorias: respeto mucho a Estados Unidos. Pero, durante estos últimos años 1992-1995, la diplomacia de este país es culpable de haber prolongado inútilmente la guerra en Bosnia. ¿Cuál es su objetivo? Como los alemanes estaban ocupados en tomar el control de Eslovenia, de Croacia y pronto de Bosnia, entonces Washington presionó a Izetbegović, el dirigente nacionalista musulmán de Sarajevo: no firméis ningún acuerdo de paz propuesto por los europeos. Haremos que ganéis la guerra sobre el terreno. De esta manera, Washington prolongó durante 2 años los terribles sufrimientos infligidos a toda la población de Bosnia. ¿Cuáles eran los motivos? 1. Despojar a Berlín de sus posiciones adquiridas en la región estratégica de los Balcanes. 2. Dividir y debilitar a la Unión Europea. 3. Instaurar a la OTAN como gendarme del continente europeo. 4. Quitar a Rusia cualquier acceso al Mediterráneo. 5. Imponer su liderazgo político y militar para las demás guerras en preparación. Porque al mismo tiempo, la guerra contra Yugoslavia también era una guerra larvada contra Europa. Tras la caída del muro, los estrategas de Estados Unidos querían impedir a cualquier precio que emergiera una superpotencia europea. Por eso se ha hecho lo imposible para debilitarla política y militarmente. Banco Mundial y FMI. ¿Participaron el Banco Mundial y el FMI en la fragmentación del país? Sí. En diciembre de 1989, el FMI impone unas condiciones draconianas a Yugoslavia, cuyo primer ministro liberal, Marković, mendigó la ayuda a George Bush padre. El objetivo de, entre comillas, la ayuda será en realidad desestabilizar y hacer quebrar a las grandes empresas estatales. El Banco Mundial desmantela el sistema bancario, despide a 525.000 trabajadores en un año y, después, reclama la supresión de 2 de cada 3 empleos. El nivel de vida desciende dramáticamente. Estos dictats y el aumento de huelgas solidarias en todas las repúblicas exacerban las contradicciones entre los dirigentes de las distintas repúblicas a las que Belgrado ya no puede enviar fondos. Para salir de esta situación, estos dirigentes recurrieron a la táctica de la división y de alentar el odio nacionalista. Esta guerra se alentó desde exterior. Como muchas otras. La guerra contra Yugoslavia fue una guerra de globalización. Todas las grandes potencias occidentales trataban de liquidar el sistema económico demasiado de izquierda de Yugoslavia, un sector público fuerte, importantes derechos sociales, relativa resistencia a las multinacionales. El 4 de agosto de 1996, el Washington Post exponía la verdadera razón de las distintas guerras contra Yugoslavia en este reproche, esta amenaza. Milosevic no ha logrado comprender el mensaje político de la caída del muro de Berlín. Otros políticos comunistas han aceptado el modelo occidental, pero Milosevic ha ido en la otra dirección. Nuestros amigos, presentaron los media una imagen engañosa de Tudjman y Izetbegović, entre comillas, ¿nuestros amigos? Sí. Los dirigentes hipernacionalistas croatas y musulmanes fueron presentados como auténticas víctimas, como grandes demócratas antirracistas. Y, sin embargo, tanto su pasado como su presente hubieran debido ponernos en guardia al tomar el poder. Franjo Tuđman declaró: estoy contento de que mi mujer no sea ni judía ni serbia. Se apresuró a cambiar los nombres de las calles que llevaban el nombre de luchadores antifascistas, restableció la moneda y la bandera del régimen fascista genocida y modificó la constitución para comenzar la expulsión de los serbios. En 1990, Izetbegović hizo campaña electoral volviendo a publicar su declaración islámica. No existe paz ni coexistencia entre la religión islámica y las instituciones sociales y políticas no islámicas. Instauró un régimen corrupto y mafioso, basado fundamentalmente en un lucrativo mercado negro y en el desvío de la ayuda internacional. Con la bendición de Washington invitó a los mercenarios islamistas, especialmente Al Qaeda. Una vez empezada la guerra, se cometieron crímenes terribles en los 3 campos, pero al ocultar estos antecedentes se lograba que la situación fuera incomprensible. Historia y geografía. ¿Ocultaron los media los datos esenciales de la historia y de la geografía de Bosnia? Sí. Nos han hecho creer que los serbios eran los agresores invadiendo Bosnia desde el exterior. En realidad, en Bosnia habitaban desde siglos atrás 3 grupos nacionales. Musulmanes 43%, serbios 31%, y croatas 17%.
Sin olvidar un 7% de, entre comillas, yugoslavos, refiriéndonos a la ciudadanía, no a la etnia, nacidos de matrimonios mixtos o aquellos que prefirieron dejan atrás la miseria. Repartir Bosnia entre los grupos nacionales, como la Unión Europea seguía imponiendo, era absurdo y peligroso, puesto que las distintas poblaciones estaban completamente mezcladas. Los musulmanes vivían sobre todo en las ciudades, mientras que serbios y croatas eran fundamentalmente campesinos y estaban dispersos por todas las regiones. No se podía dividir Bosnia sin una guerra civil. De hecho, la población serbia de Bosnia no luchaba por invadir los territorios de los otros, sino por conservar sus tierras o por establecer corredores de comunicación entre ellas. Una situación absurda y sangrante con todos los desórdenes de una guerra civil, pero esta guerra civil fue provocada por las grandes potencias. ¿Buenos y malos? ¿Era correcto el esquema de serbios agresores, croatas y musulmanes víctimas? No. El general belga Briquemont, al frente de las fuerzas de la ONU en Bosnia hasta enero del 94, estaba en una posición privilegiada para declarar la desinformación es total. La televisión necesita un chivo expiatorio. De momento hay unanimidad total para condenar a los serbios y esto no facilita la búsqueda de una solución. No creo que se pueda considerar el problema de la ex Yugoslavia y de Bosnia-Herzegovina únicamente desde el ángulo antiserbio. Es mucho más complicado que todo eso. Un día, en plena guerra croato-musulmana, habíamos informado sobre las masacres cometidas por el ejército croata. Un periodista estadounidense me dijo: si usted ofrece este tipo de información, los telespectadores estadounidenses no entenderán nada. No se trata de negar los crímenes cometidos por las fuerzas serbias. La ideología de los textos del dirigente serbio Bosnio Karadzic es de extrema derecha. Pero en realidad desde la división de Yugoslavia, en todos los bandos algunas fuerzas políticas y mafiosas han utilizado métodos de guerra para apropiarse de territorios y riquezas. En los tres campos croata, musulmán y serbio, las milicias han cometido crímenes tremendos, en detrimento de todas las poblaciones. Así, en agosto del 94, el dirigente de Sarajevo, Izetbegović, atacó la región musulmana de Biak dirigida por Fikret Aldić, quien se estaba distanciando de él y deseaba vivir en buena armonía con sus vecinos serbios y croatas. Izetbegović fue ayudado en esta ofensiva por 6 generales de Estados Unidos. Silenciar los crímenes de, entre comillas, nuestros amigos, pero demonizar a todo aquel que se nos opone es un clásico de la propaganda de guerra. Numerosas mentiras mediáticas han sido claramente fabricadas por una agencia estadounidense de relaciones públicas, Rutherford, compañera de la conocida Hillary Knowlton, que inventó las mentiras mediáticas de las incubadoras robadas por los iraquíes. ¿Limpieza étnica? ¿Puso en marcha Serbia un programa de limpieza étnica? No. Si se cree que la limpieza étnica era verdaderamente el programa del, entre comillas, dictador Milosevic, hay que admitir que su eficacia ha sido lamentable, puesto que, a lo largo de todos estos años y hasta hoy, 1 de cada 5 habitantes de Serbia ni era ni es serbio. En Belgrado siguen viviendo, y sin problemas, numerosas minorías musulmanes, gitanos, albaneses, macedonios, turcos, húngaros, goranes. En realidad, contrariamente a la imagen que ha dado la prensa, Serbia es hoy el único estado de la ex Yugoslavia, junto con Macedonia, que sigue siendo multinacional, en el sentido de plurinacionalidad en un territorio en específico, como un país. Por el contrario, todos los estados protegidos por la OTAN, Croacia, Bosnia y Kosovo han practicado una limpieza étnica prácticamente total. Milosevic desaprobaba los excesos cometidos por las milicias serbias en Bosnia. Su mujer realizó muchas declaraciones virulentas contra ellos. Serbia incluso aplicó un embargo contra Karadzic. Claro es que una parte de la opinión pública serbia se ha inclinado hacia en el nacionalismo racista. Pero es precisamente responsabilidad de Alemania y de las grandes potencias el haber sumergido al país en la guerra civil y por consiguiente en el odio. Srebrenica. ¿Informaron correctamente los medios sobre Srebrenica? No. Primera cuestión. Incluso si se trata de condenar los crímenes abominables, no se sirve a la verdad histórica imprescindible para la reconciliación con procedimientos propagandísticos como el uso indiscriminado del término genocidio, la ocultación del hecho de que una parte de las víctimas murieron en los combates, o la exageración sistemática de las cifras. Las investigaciones han revelado que numerosas víctimas fueron encontradas algunos meses más tarde votando en las elecciones siguientes o incluso tomando parte en otros combates con el ejército de Izetbegović. Esto ha permanecido oculto.
No vamos a entrar aquí en esta polémica sobre las cifras, que solo historiadores rigurosos podrán aclarar definitivamente. Segunda cuestión. ¿Por qué los medios han ocultado acontecimientos esenciales para poder entender el drama? Al principio, esta región estuvo habitada por musulmanes y serbios. Estos últimos habían sido expulsados en 1993 en una limpieza étnica cometida por las tropas nacionalistas musulmanas de Izetbegović. El general francés Morillon, que dirigía las fuerzas de la ONU en el lugar, acusa durante la Nochebuena ortodoxa, Noche Sagrada de enero de 1993, Nasser Orić lanzó una incursión sobre los pueblos serbios. Se cortaron cabezas, hubo masacres abominables cometidas por las fuerzas de Nasser Orić en todos los pueblos de la vecindad. El deseo de venganza no justifica los crímenes cometidos después. Pero, ¿por qué ocultar sistemáticamente los crímenes de, entre comillas, nuestros amigos? Tercera cuestión. Como otros enclaves llamados desmilitarizados, en realidad Srebrenica era una zona en la que las fuerzas de Izetbegović se estaban reagrupando, y la ONU les protegió de una derrota total. Sorprendente, las tropas de Orić se retiraron de Srebrenica justo una semana antes de la masacre. El general francés Germanos manifiesta: Orić ha declarado profusamente que le hicieron abandonar Srebrenica, ya que querían que cayera la ciudad. El querían era Izetbegović. ¿Y, por qué? Sería interesante retomar un curioso informe de la ONU, redactado un año y medio antes por Kofi Annan. Izetbegović sabía que era posible una intervención de la OTAN en Bosnia-Herzegovina. Pero esta no tendría lugar salvo que los serbios se introdujeran a la fuerza en Srebrenica y masacraran al menos a 5.000 personas. Una masacre anunciada año y medio antes. Informe de la ONU, 28-29 de noviembre. El general Morillon nos muestra también que fueron las autoridades de Izetbegović las que se opusieron a que se evacuara a quienes lo pedían, y eran muchos. Su conclusión: Mladić cayó en una trampa en Srebrenica. Primeras víctimas. ¿Las primeras víctimas de la guerra fueron asesinadas por los serbios? No. El 28 de junio de 1991, la policía eslovena ejecutó, al menos, a 2 soldados desarmados del Ejército Nacional Yugoslavo que acababan de rendirse en el puesto fronterizo, con Austria, de Holmec. Esto fue reconocido por el periódico Slovenske Novice. Igualmente se estableció desde el principio que 3 soldados de este mismo ejército yugoslavo fueron ejecutados en un puesto fronterizo con Italia después de haberse rendido, hechos y testimonios comunicados al Tribunal Penal Internacional de La Haya. ¿Campos de concentración? ¿Era falso el célebre anuncio de los campos de concentración? Sí. Fabricado por Bernard Kouchner y médicos del mundo, este anuncio mostraba a los, entre comillas, prisioneros detenidos, parecía, tras una alambrada de espino. Uno de ellos tenía las costillas terriblemente demacradas. Kouchner había pegado sobre la foto una torre de observación de Auschwitz y la acusación: exterminios masivos. Para recalcar el mensaje, serbios nazis. Además volvía a sacar una campaña de demonización lanzada por la agencia estadounidense de Relaciones Públicas Rutherford. Pero todo era falso en esta imagen, sacada de un reportaje de la televisión británica ITN. La trampa es evidente cuando se ven las imágenes rodadas en el mismo instante por un equipo de televisión local. En realidad, la cámara británica se colocó deliberadamente detrás de los 2 únicos alambres de espinos que sujetaban un viejo cercado agrícola que aún se sostenía en pie. Y los prisioneros estaban en el lado adecuado de los alambres de espino. Libres, puesto que ellos mismos eran refugiados en ese campo para escapar de la guerra y de las milicias que los alistaba a la fuerza. En las imágenes completas, el único prisionero que hablaba inglés declaraba, además, por 3 veces a la periodista de la ITN que estaban bien tratados y salvos. Al hombre demacrado de las costillas salientes, gravemente enfermo, le habían destinado a un primer plano puesto que todos sus compañeros gozaban de buena salud. El montaje de Kouchner era una burda mentira. Es cierto que existían algunos campos en Bosnia. No eran campos de exterminio, sino más bien campos para preparar los intercambios de prisioneros. Allí se cometieron violaciones de los derechos humanos. Pero, ¿por qué se nos han ocultado los informes de la ONU sobre este tema? Estos informes mencionaban 6 campos croatas, 2 serbios y 1 musulmán. Sarajevo. ¿Nos informaron de la verdad sobre las 3 grandes masacres de Sarajevo? No. En 3 ocasiones la opinión pública occidental se vio conmocionada por imágenes terribles: decenas de víctimas despedazadas ante una panadería o en el mercado de Sarajevo.
Inmediatamente, los serbios fueron acusados de haber asesinado deliberadamente bombardeando la ciudad. A pesar de las numerosas contradicciones en los comunicados oficiales. Pero la opinión pública nunca fue informada de los resultados de las ulteriores investigaciones de la ONU. Estos informes acusaban a las fuerzas del presidente Izetbegović. Además, los máximos responsables occidentales lo sabían, pero lo ocultaron cuidadosamente. Solo mucho más tarde el redactor en jefe del Nouvel Observateur, Jean Daniel, admitió: tengo que decirlo hoy. He escuchado, uno tras otro, a Edouard Balladur, primer ministro francés del momento, François Léotard, ministro del Ejército, Alain Juppé, de Asuntos Exteriores, y a dos generales, entre comillas, muy responsables, cuya confianza no traicionaré, decirme que el obús que se lanzó sobre el mercado, también era musulmán. Provocaron una masacre entre los suyos. Observé con espanto. Sí, me contestó el primer ministro sin dudar. Nouvel Observateur, 21 de agosto de 1995, ¿por qué estas manipulaciones? Como por casualidad, cada masacre sobrevenía justo antes de una reunión decisiva para justificar una medida occidental embargo contra los serbios. 1992, bombardeos de la OTAN. 1994, ofensiva final. 1995. La OTAN e Izetbegović aplicaron un principio fundamental de la propaganda de guerra: justificar su ofensiva con una mentira mediática, una masacre que conmocionara a la opinión pública. La versión oficial del sitio de Sarajevo oculta varios puntos. 1. Las fuerzas serbias han cometido, ciertamente, crímenes tremendos. Pero a los civiles que quisieron huir por un túnel que permitía abandonar la ciudad se lo impidió el régimen de Izetbegović. Este quería mantener el máximo número de clientes de su mercado negro, producto del desvío de la ayuda internacional. 2. Necesitaba sobre todo presentar una imagen en blanco y negro de un pueblo víctima de sus agresores. En realidad, en el propio Sarajevo, los francotiradores de Izetbegović asesinaban regularmente a los habitantes de los barrios serbios de la ciudad, sin que jamás se haya hablado de ello. 3. Atrocidades igualmente terribles se cometieron, por ejemplo, en Mostar. Pero allí estaban luchando las fuerzas croatas y musulmanas, entre comillas, nuestros amigos, que desde hacía mucho tiempo habían expulsado a todos los serbios. La mayor, entre comillas, la mayor limpieza étnica de la guerra fue cometida por el ejército croata. Sí. El 4 de agosto de 1995, 100.000 soldados croatas, 150 carros de combate, 200 transportadores, más de 300 unidades de artillería, 40 lanzaderas de misiles atacaron a la población serbia de Krajina. Más de 150.000 serbios fueron así forzados a abandonar esta región, que habitaban desde hacía siglos. Se cometieron las peores atrocidades. Las fuerzas croatas abatieron a los ancianos que no pudieron huir, quemaron el 85% de las casas abandonadas. Clinton juzga a la ofensiva útil. Su ministro de Asuntos Exteriores también: la reconquista de Krajina puede conducir a una nueva situación estratégica, que puede sernos favorable. Peor aún, Estados Unidos aconsejó a Croacia para llevar a cabo su ofensiva, según la confesión del ministro croata de Asuntos Exteriores. Además, fue Washington quien se encargó de la formación democrática de este ejército. Bombas de uranio. ¿Utilizó Estados Unidos bombas de uranio también en Bosnia? Sí. En el Coloquio Internacional Uranio, las víctimas hablan, organizado en Bruselas en marzo de 2001, un médico de Bosnia presentó a un guardabosques serbio de Bosnia, víctima como otros de cánceres múltiples atípicos y fulminantes después de haber estado expuesto en las zonas de bombardeos de Estados Unidos. Un responsable de la sanidad en Bosnia ha confeccionado estadísticas: los habitantes de un barrio serbio de Sarajevo, bombardeado por los aviones estadounidenses en 1995, habitantes expulsados inmediatamente a esta ciudad, han visto multiplicado por 5 los diversos tipos de cánceres. Las armas del uranio denominado empobrecido permiten a Estados Unidos, pero también a Francia y a Reino Unido, desembarazarse de desechos tóxicos de sus centrales nucleares. Los residuos contaminan seriamente el suelo y la capa freática, provocando cánceres, leucemias y mutaciones genéticas monstruosas, lo que incluye niños nacidos de soldados estadounidenses contaminados. En resumen, las armas de uranio convierten a numerosos países en cubos de basura para la eternidad. La, entre comillas, única guerra buena. La guerra contra Yugoslavia, ¿ha sido la, entre comillas, única guerra buena de Estados Unidos? No.
Estados Unidos ha intentado hacer creer que llevaban a cabo una guerra humanitaria, y presentarse como los defensores, por una vez, de los musulmanes. Pero en realidad Washington y Berlín provocaron esta guerra. Deliberadamente. Con el interés egoísta de conquistar objetivos estratégicos: colonización económica de los Balcanes, control de rutas de petróleo, lucha por la supremacía mundial. Estados Unidos jamás ha hecho ninguna guerra humanitaria. Este país no es el bombero de esta guerra en Yugoslavia, es el pirómano. Es el primer culpable del sufrimiento infligido a toda la población. Estados Unidos no es por un lado amigo de los musulmanes en los Balcanes y por otro lado su peor enemigo en Palestina e Irak. Es su peor enemigo en todas partes. Y el enemigo más peligroso de todos los pueblos del mundo. Amenaza a Siria, Irán, Corea del Norte, Cuba, y un día incluso a China. Porque su estrategia de guerra tiene como único objetivo mantener el orden económico injusto, dominar y explotar a todos los países del globo a fin de enriquecer aún más a un puñado de supermillonarios. Por esa razón es importante desenmascarar todas las mentiras mediáticas y dar a conocer la verdad sobre la guerra contra Yugoslavia. Fue una guerra de agresión. Para terminar, un llamamiento. No les vamos a dar una nota para evaluar el grado de manipulación mediática que han sufrido. Sería indecente. Durante este decenio, demasiados inocentes han sufrido y aún sufren a causa de la desinformación orquestada por las grandes potencias con fines de dominación imperialista. Y otras personas, más cercanas a ustedes, e incluso quizá ustedes mismos, han padecido otro sufrimiento: saber qué se tramaba exactamente detrás de esas mentiras orquestadas, pero sin poder hacer nada. Tan fuerte era el adoctrinamiento de la opinión pública. Las respuestas que avanzamos aquí son el resultado de largas investigaciones, que nos han tomado mucho tiempo, y la necesidad de investigaciones minuciosas para hacer resplandecer la verdad. Nuestro deseo era únicamente mostrarles que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escapar de la hipnosis mediática que termina siempre por hacernos aceptar lo inaceptable. ¿Qué hacer? No basta con decir, después de las mentiras mediáticas de cada conflicto, nunca más. Es necesario tratar constantemente de comprender los verdaderos retos económicos y estratégicos en juego de cada guerra. Desenmascarar a los actores que mueven los hilos entre bastidores. Organizarnos colectivamente para investigar lo más rápidamente posible. Y difundir lo más posible los resultados de estos test media. Para reforzar este trabajo de test media, pueden ayudarnos contactando con nosotros. Porque jamás nos acostumbraremos al horror y al cinismo. Saludos. Las mentiras sobre la guerra de Yugoslavia. Yugoslavia era un país que encarnaba el ideal de Estado europeo del futuro. Multiétnico y plural, tolerante y abierto hacia el occidente, Rusia y también Asia, África y Latinoamérica, que cooperaba y comerciaba con las más diversas regiones del mundo, siendo respetado por todos. Se distinguía por un particular sistema de socialismo autogestionario, altamente participativo y próximo al modelo de Estado social, y por la política de la no alineación, independencia tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia. Después de la caída del muro de Berlín, hacía falta dar solamente un pequeño paso del sistema unipartidario al multipartidarismo e introducir las leyes del libre mercado, para implantar allí sus empresas, exportar sus productos y dominar el mercado. Una ruta estratégica hacia Oriente Medio, el Cáucaso, el petróleo y el gas. En 1992, el ministro bávaro del Interior declara: Helmut Kohl ha conseguido lo que no obtuvieron ni el emperador Guillermo ni Hitler. ¿Voluntad alemana? ¿Provocó Alemania deliberadamente la guerra civil? Sí. Al inicio de la cumbre de Maastricht, en 1991, el canciller alemán Kohl es el único que quiere fragmentar Yugoslavia y reconocer precipitadamente las, entre comillas, independencias de Eslovenia y Croacia, despreciando el derecho internacional y la Constitución 291 con las secesiones eslovena y croata. No. En 1979, el BND, la CIA alemana, envía a Zagreb un equipo de agentes secretos. Misión: apoyar a Franjo Tuđman, racista que propaga activamente el odio étnico y predica la fragmentación de Yugoslavia. Alemania apoya y financia a este Le Pen croata y le enviará armas antes de la guerra. ¿Con qué objetivo? Berlín nunca ha admitido la existencia del Estado unitario yugoslavo que se le había resistido valientemente durante las dos guerras mundiales. Al volver a resquebrajar Yugoslavia en mini-estados fáciles de someter, Alemania pretende controlar los Balcanes. Una zona económica para anexionárselo en un país más de la Unión Europea.
Ambas reformas, del sistema político y del económico, se habían realizado en los finales de los 80 y principios de los 90. La reforma económica, iniciativa del carismático primer ministro yugoslavo, croata, Ante Marković, empezó a dar rápidos y eficaces resultados. Pero, al año, sorprendentemente, escalaron los nacionalismos, subvencionados desde el exterior, y fue provocada una crisis económica, a través de los organismos internacionales, procesos que hicieron volar Yugoslavia. Obviamente, la versión oficial es muy distinta. Sumergida en guerras y secesionismos que todavía hoy duran, casi todas las repúblicas de la Federación Yugoslava viven las fatales consecuencias de una decisión tomada en la Unión Europea sobre el futuro de este país. Esta página web se propone dar voz a la gente que conoce lo que era Yugoslavia y cómo fue destruida, y cree que aquello no era necesario. Además, que considera que no se trata de una cuestión local, sino que refleja una crisis general de la visión que Europa tiene de sí misma. ¿Qué quiere ser Europa después de Yugoslavia? Se procurará también dar una respuesta a la pregunta ¿por qué fue despedazada Yugoslavia? Probablemente, el Estado social de derecho es justo el modelo prohibido y condenado a la destrucción en una Europa que, a pesar de su discurso oficial, tiende cada vez más hacia el corporativismo. Empezó la guerra en 1990.